Listo. Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas, digo de física, perdón. Vamos a ver el teórico 2, que es el teórico de vectores, ¿de acuerdo? Bien, ya habíamos hecho transformación de unidades, ahora vamos a ver el teórico de vectores. Bien, antes de ingresar a vectores, nosotros vamos a hacer un preámbulo de la resolución de triángulos rectángulos. Tan necesario, sí, esto es tan necesario para poder realizar la resolución de vectores, ¿ok? Bien, entonces vamos a ver qué es un triángulo rectángulo. Bueno, un triángulo rectángulo está formado o compuesto de 6 elementos. ¿Cuáles son estos 6 elementos? 3 lados, 2 ángulos agudos y un ángulo recto. La suma de los ángulos agudos es 90 grados. Bien, acá podemos ver entonces eh, un radio vector que se ha extendido hasta un punto XY. Aquí está. Y la proyección de este vector sobre el eje X nos forma un cateto nuevo, que es el cateto X, la proyección, ¿ok? El cateto X. Y esta, lo que sube justamente a partir de la X hasta el radio vector es el eje Y. Entonces aquí está formado nuestro triángulo R y X, ¿no? Ahora, estoy diciendo los catetos y la hipotenusa. Ahora, la proyección justamente con el eje X nos forma un ángulo de 90 grados acá. Eso hace el triángulo rectángulo. Y cuando nosotros tenemos ubicado el ángulo de 90 grados, podemos ubicar fácilmente quién es la hipotenusa. Si tenemos ubicado que esto es el ángulo de 90 grados, vamos a saber también que la hipotenusa es R, porque siempre la hipotenusa se encuentra opuesta al ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahí tenemos la hipotenusa R, el cateto X y el cateto Y. Ahora, aparte de eso, tenemos el ángulo de 90 grados, este ángulo que ha decidido llamarlo el autor del libro de Vallejo Zambrano Tita, y este ángulo de acá que pues podemos llamarlo como queramos. Podemos llamarlo alfa, gamma, beta, como quieran. Pasemos ahora a la resolución de un triángulo rectángulo. ¿Cómo se resuelve un triángulo rectángulo? Pues bueno, en la resolución de un triángulo rectángulo es necesario por lo menos conocer 3 de los 6 elementos que lo componen. Y siempre que uno de los 3 elementos conocidos sea un lado. Por lo menos un lado tiene que ser, o sea, un lado y 2 ángulos. Pueden ser 2 lados de un ángulo, pero siempre un lado conocido, al menos uno. Ahora, ¿qué vamos a usar en la resolución de triángulos rectángulos? En la resolución de triángulos rectángulos vamos a usar dos cosas. Primero, el teorema de Pitágoras. ¿Para qué me va a servir el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras únicamente me sirve si es que yo lo que quiero conocer son lados. Si yo quiero conocer lados del triángulo, me va a servir el teorema de Pitágoras. Ahora, también nos pueden servir las funciones trigonométricas. ¿Para qué nos sirven las funciones trigonométricas? Pues esto es más completo que el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque las funciones trigonométricas nos sirven para conocer lados y ángulos. Lados y ángulos. O sea que si es que yo busco ángulos, directamente tengo que venir para las funciones trigonométricas. Bien, entonces, el teorema de Pitágoras me ayuda a conocer los lados de un triángulo rectángulo y las funciones trigonométricas también me sirven para encontrar lados y además también me sirven para encontrar ángulos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero solamente lados, puedo usar el teorema de Pitágoras, pero si yo quiero lados y ángulos, además de eso, puedo usar las funciones trigonométricas. Empecemos entonces con el teorema de Pitágoras. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras es una asociación entre la hipotenusa y los catetos. ¿Cómo es esta asociación? Pues bueno, ¿sí? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que la hipotenusa al cuadrado es igual a el cateto X al cuadrado más el cateto Y al cuadrado. Bien, ahora, si es que usted deseara únicamente saber la hipotenusa, vamos a despejar la hipotenusa, por favor. La hipotenusa es R. R, que es la hipotenusa, la vamos a despejar. ¿Cómo se despeja?
Si aquí dice cuadrado, la pasamos a hacer raíz con su operación contraria. Entonces, r sola, sin su cuadrado, sería igual a la raíz de x al cuadrado más el cateto y al cuadrado. Y ahí estaría despejada la hipotenusa. Entonces, en algún momento que usted tenga que despejar la hipotenusa, usted puede recurrir a esta forma. Raíz del cateto x al cuadrado más el cateto y al cuadrado. Ahora, si lo que nosotros estamos buscando es uno de los catetos, por ejemplo, estoy buscando el cateto x, ¿qué podemos hacer para encontrar el cateto x? Pues bueno, para encontrar el cateto x, despejaríamos. Esta y que está sumando pasaría restando y el cuadrado se convierte en raíz. O sea, x sería igual a la raíz de siempre que despejo un cateto, va primero la hipotenusa. Hipotenusa al cuadrado menos el cateto que no estoy despejando, que en este caso es y cuadrado. Ahí estaría despejado el cateto x. En algún momento nosotros necesitamos saber el cateto x. Esta sería la fórmula para encontrarlo. Bien, y ahora digamos que nosotros queremos no el cateto x, no la hipotenusa, sino el cateto y. ¿Cómo se despeja el cateto y? El cateto y, como les había dicho, con el cateto x siempre va a ser raíz. Siempre que despejo catetos va primero la hipotenusa y menos el cateto que no estoy despejando. Si estoy despejando y, el que no despejo es x, lógicamente. Y ahí estaría la fórmula. Aquí estaría la fórmula, entonces, ¿no? No me voy a olvidar que el teorema de Pitágoras siempre, absolutamente siempre, el teorema de Pitágoras es solamente para encontrar los lados. Esto es únicamente para encontrar lados. ¿Bien? No sé si tiene alguna pregunta alguien hasta ahí, por favor. Tomar ese silencio común. Sigamos. Ahora vamos a encontrar lados y ángulos a través de las funciones trigonométricas, ¿ok? Para encontrar lados y ángulos a través de las funciones trigonométricas, nosotros vamos a recurrir a una mnemotecnia. ¿Cuál es esta mnemotecnia? Pues el SOHCAHTOA. ¿Sí? Es facilito de acordarse. SOHCAHTOA. Bien, ¿qué es el SOHCAHTOA? Pues como les acabo de decir, una mnemotecnia, una ayuda para nosotros acordarnos. Bien, teniendo nuestro triángulo con R como hipotenusa, como X como lado de abajo y la Y como lado lateral, o sea, este lado vertical de acá, y además de eso teniendo el ángulo θ como este ángulo de aquí y el ángulo alfa como el ángulo de arriba, nosotros podemos utilizar el SOHCAHTOA para identificar el seno, el coseno y la tangente de determinado ángulo agudo. Por ejemplo, si yo quisiera saber el seno de alfa, por ejemplo, el seno de alfa, que no tiene nada que ver, será seno de alfa o de tita, yo voy a recurrir a esto. El seno, por eso está la S acá, seno es opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? Opuesto sobre hipotenusa. Ahora, ¿quién es opuesto al ángulo alfa? Opuesto al ángulo alfa va a ser el que esté al frente del ángulo alfa, el cateto que está al frente del ángulo alfa es la X y sobre la hipotenusa que es R. Por eso es SOHCAHTOA. So de seno opuesto sobre hipotenusa. El opuesto es la X, la hipotenusa es la R. Ahora, si yo quisiera hacer, por ejemplo, el coseno del ángulo alfa, si yo quisiera hacer el coseno del ángulo alfa, necesitaría conocer cuál es el adyacente, porque bueno, ya hicimos SO, que sería seno opuesto sobre hipotenusa, K nos tocaría K, nos tocaría K. ¿Qué es K? C de coseno, A de adyacente y H de hipotenusa. Entonces, el coseno es adyacente al ángulo alfa. No se olvide que adyacente significa al lado, y al lado del ángulo alfa está la I. Y sobre la mismísima hipotenusa que es R. ¿De
acuerdo? Entonces, seno, opuesto sobre hipotenusa, coseno, adyacente sobre hipotenusa. Y si quisiéramos nosotros ahora, digamos, realizar la tangente de alfa, ¿sí? La tangente de alfa. La tangente de alfa sería que tangente, que es la t que está acá, tangente sería opuesto sobre adyacente. La tangente es opuesto sobre adyacente. ¿Quién es el opuesto a alfa? Opuesto a alfa es x. ¿Y quién es adyacente a alfa? Adyacente es la y. Entonces, este recurso mnemotécnico del SOHCAHTOA a nosotros nos ayuda, pues, básicamente a reconocer las formas de seno, coseno y tangente. SOHCAHTOA, no se olvide de eso, por favor. Ahora usted me preguntará, ¿y qué pasa con tita? Con tita serán los mismos valores, pues no van a ser los mismos valores, ya lo vamos a analizar ahora aquí. Entonces, vamos a analizar las funciones trigonométricas según sus ángulos. Tenemos el mismo triángulo con la hipotenusa R, con el cateto X, con el cateto Y, con el ángulo tita y con el ángulo alfa. Entonces, vamos a analizar dos formas de funciones trigonométricas. Bueno, no dos formas, sino dos funciones trigonométricas con distinto ángulo. Primera función trigonométrica según tita. Segunda función trigonométrica según alfa. La primera función trigonométrica, que sería según tita, la vamos a poner con rojo acá. ¿Cuál sería el seno de tita? El seno de tita sería el cateto opuesto a tita, ¿sí? Opuesto, o sea, seno es opuesto, sobre la hipotenusa, ¿no? Entonces, pongamos acá, el seno de tita es el cateto opuesto, que es I, sobre la hipotenusa R. Ahora, ¿cuál sería el coseno? ¿Sí? ¿Cuál sería el coseno de tita? El coseno de tita sería el cateto adyacente. Adyacente a tita es X y como es K, coseno adyacente sobre hipotenusa, el adyacente es X sobre R. Entonces sería coseno de tita es adyacente, que es X, sobre hipotenusa, que es R. ¿Ok? Hipotenusa, que es R. Listo el coseno. Ahora, ¿cuál sería la tangente? La tangente sería el opuesto, opuesto es al frente, opuesto sería Y, sobre el adyacente, que sería X. Bien, entonces ahí tenemos nuestras tres funciones trigonométricas según tita. Seno, coseno y tangente de tita. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de analizar tita nosotros analizamos alfa? Alfa, que vendría a ser lo azul. Pongámosle con azul a este ángulo. ¿Cómo sería el seno de alfa? Ya lo hicimos. Seno de alfa sería el opuesto a alfa. ¿Quién es opuesto a alfa? Opuesto a alfa es X sobre la hipotenusa R. El SO, ¿no? SO opuesto sobre hipotenusa. Entonces, seno de alfa será X sobre R. Ahora, para hacer el coseno de alfa será adyacente. ¿Quién es adyacente a alfa? Adyacente a alfa será claramente I. Cateto adyacente sobre hipotenusa. I sobre R. I sobre R. El coseno de alfa será I sobre R. Y la tangente facilito será opuesto X sobre adyacente Y. La tangente de alfa sería X sobre Y. Facilísimo, entonces. No sé si tiene alguna pregunta. ¿No? Bien. Entonces, fíjense por favor cómo el seno de tita se parece, o de hecho es el mismo que el coseno de alfa, y el coseno de tita es lo mismo que el seno de alfa. Seguimos, por favor. Vamos con nuestro primer ejemplo. Ahí ya se acaba toda la teoría de triángulos rectángulos, ¿no? Ahora nosotros vamos a hacer un ejemplo. Pese a que este no es el práctico, sino que es el teórico, pues por hacer el ejercicio, ¿no? Por la anécdota, digamos, vamos a hacer un ejercicito para que nos quede un poquito mejor claro.
¿Listo? Cuando nosotros tenemos un ejercicio como esto, ¿no? Resolver un triángulo rectángulo, dado que el ángulo A, ¿cuál es el ángulo A? Pues el ángulo A es este. Este es el ángulo A. Es 35 grados y la hipotenusa, en este caso, nos está dando que la hipotenusa es 267. ¿Cómo sé que esa es la hipotenusa? Pues porque yo reconozco que claramente este es el triángulo rectángulo. Acá está el ángulo recto. ¿Sí? Aquí está el ángulo recto. Entonces, si este es el ángulo recto, esta es la hipotenusa, claramente. ¿Qué es lo primero que hacemos? En física siempre sacamos primero los datos, siempre obtenemos los datos. Vamos a ver qué tenemos como dato. Pues bueno, yo puedo decirles que sin duda alguna el ángulo A es un dato, ya que nos lo está dando, son 35 grados. ¿Qué más es un dato? También es un dato el ángulo C. Ya que estamos con ángulos, vamos con el ángulo C. El ángulo C también es un dato, lo ponemos por acá. Ángulo C es igual a 90 grados. Claro, el ángulo C son 90 grados. Y ahora ya no tengo más ángulos como datos, sino que es un lado. El lado C o la hipotenusa C, que para mi caso equivale a 267 unidades. Ahora, ¿cuáles son las incógnitas? Las incógnitas las vamos a poner con rojo, las cosas que no las sabemos. Primeramente, no conocemos el ángulo B. Yo lo voy a poner con rojo y usted debería poner todas las cosas que son incógnitas con rojo porque es una muy poderosa arma visual, o sea, es una muy poderosa ayuda visual a las cosas que usted no conoce. Entonces, no sabemos cuál es el ángulo B, no sabemos cuál es el cateto A. Si ustedes se fijan acá, no me dice ni en el enunciado del ejercicio ni en el triángulo. Acá pone una incógnita, o sea que A no se conoce y B tampoco se conoce. ¿Cuándo diríamos nosotros entonces que un ejercicio de triángulo rectángulo está resuelto? Un ejercicio de triángulo rectángulo está resuelto cuando nosotros conocemos todos sus datos, o sea, sus tres ángulos, sus tres lados. ¿Perfecto? Entonces, aquí están los datos, con negro lo que sí sé y con rojo lo que no sé. Entonces, nuestro ejercicio buscará hallar esto, el ángulo B, el lado A y el lado B, o el cateto A y el cateto B. Pasamos entonces. Vamos a analizar primero los ángulos, ¿sí? Lo más facilito es analizar primero los ángulos. ¿Y cómo vamos a analizar los ángulos? ¿Cómo vamos a analizar los ángulos? Analizamos los ángulos con la premisa que decía, ¿no? Toda suma de ángulos internos de un triángulo son 180 grados, sea triángulo, rectángulo o no. Bien, entonces vamos a ponerle acá que esto es el ángulo A. Pongamos por aquí el ángulo A más el ángulo B. Como no conozco el ángulo B, lo vamos a poner con rojo. Más el ángulo B más el ángulo C, que eso sí que lo conocemos, más el ángulo C, siempre tiene que darnos igual a 180 grados. La suma de los tres ángulos que nosotros tenemos acá, la suma del ángulo A, más la suma del ángulo B, más la suma del ángulo C, nos tiene que dar 180 grados. Bien, como lo que vemos acá es que solamente el ángulo B es lo que no conocemos, podemos despejarlo. Entonces, bueno, antes de eso vamos a asignar su valor, ¿ok? Vamos a asignar su valor. Por ejemplo, ¿cuánto vale el ángulo A? El ángulo A nos dice acá que vale 35 grados. El ángulo B no lo conocemos, entonces lo seguimos poniendo con rojo. Ángulo B más el ángulo C. ¿Cuánto valdría el ángulo C? El ángulo C vale 90 grados.
y esto es igual a 180 grados. Bien, 180 grados. Ahora, al ángulo B, como esto es una incógnita, las incógnitas siempre tienen que estar solas de un solo lado de la ecuación, pues dejémosle del lado izquierdo y al 90 y al 35 que están sumando los podemos pasar restando. Entonces vamos a escribir por acá que el ángulo B, este ángulo de acá, el ángulo B va a ser igual a 180 grados, 180 grados menos 90 grados y menos 35 grados. Y menos 35 grados. Entonces vamos a hallar cuánto es el valor del ángulo B. Si ustedes toman una calculadora, por favor, y restan, ¿no? 180 menos 90, pueden hacerlo ya, 180 menos 90 les va a dar 90. Y si a ese 90 le restamos 35, eso nos va a dar 55 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hemos encontrado el valor del ángulo B. El ángulo B mide 55, ¿no? 55 más 35, 90 y más 90, 180. Listo entonces el ángulo. Pasamos entonces, una vez que ya tenemos el ángulo, vamos a pasar a los lados. ¿Ok? Pasamos a los lados. ¿Cómo hacemos los lados? Pues básicamente hacemos los lados preguntándonos si podemos usar el teorema de Pitágoras. Entonces, para responder a esta pregunta de si podemos usar el teorema de Pitágoras, vamos a escribirlo, ¿no? Vamos a completarla aquí. Ok. ¿Listo? Vamos a escribirlo. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos dice la hipotenusa al cuadrado, en este caso la hipotenusa si la conozco, es c al cuadrado, ¿sí? C cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado. Como yo sí conozco la hipotenusa, ¿sí? Como yo sí conozco la hipotenusa, le voy a poner con color negro. Ahora, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma al cuadrado, del cuadrado de sus catetos. A ver, como A yo no lo conozco, lo voy a poner con rojo. No conocemos el cateto A al cuadrado, no lo conocemos, por eso va con rojo. Más el cateto B al cuadrado. El cateto B tampoco lo conocemos, entonces con rojo, B cuadrado. ¿Qué significa esto? Que no se puede utilizar el teorema de Pitágoras. No podemos utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque tanto A como B son incógnitas y para que una ecuación funcione solo debe haber una incógnita. Una ecuación, una incógnita. Aquí está una ecuación, dos incógnitas. No funciona. Bien, si no nos sirve el teorema de Pitágoras, entonces, ¿qué podemos usar? Bueno, si no nos sirve el teorema de Pitágoras, usamos las funciones trigonométricas, ¿sí? Usamos las funciones trigonométricas. Acá sería bueno contestarle, ¿no? Contestarle. Entonces, ¿qué usamos? Las funciones trigonométricas, ¿sí? Entonces, ¿qué usamos? Pues las funciones trigonométricas. Y vamos a usar las funciones trigonométricas aquí. Y entonces, ¿qué usamos? Pues las funciones trigonométricas y las vamos a usar aquí y ahora. ¿Con qué podemos empezar? ¿Sí? ¿Con qué podemos empezar a usar las funciones trigonométricas? ¿Con qué podemos empezar a usar las funciones trigonométricas? Pues con cualquiera, por ejemplo, si yo digo, a ver, ¿qué tal si hacemos el seno? ¿Qué tal si hacemos el seno
de 35 grados. ¿Qué tal si hacemos el seno de 35 grados? ¿Qué me dice el SOHCAHTOA? Seno es SO, seno es opuesto sobre hipotenusa. Entonces tengo que ubicar cuál es el opuesto a 35 grados. Vamos a ver, el opuesto a 35 grados es facilito porque si esto es 35, el opuesto está acá. El opuesto a 35 grados es el cateto A. Pero como el cateto A es una incógnita, yo no lo conozco, lo voy a poner con rojo. Ah, ahí está. SOHCAHTOA, seno opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? La hipotenusa es la C, pero no lo voy a poner como letra si ya conozco su resultado. Su resultado es 267. O sea, la hipotenusa son 267 unidades. Ahora bien, ¿cuál es la única incógnita? Esta ecuación sí funciona porque solo hay una incógnita, una ecuación, una incógnita. Como sí funciona, despejamos la A, que es la única incógnita. ¿Qué estorba para que nosotros sepamos solamente la A? Para que nosotros sepamos solamente la A, el 267 que está dividiendo pasa a multiplicar, o sea, 267 por el seno de 35. Y lo escribamos. 267 por el seno, de 35 grados. Por el seno de 35 grados. Vaya. Por el seno de 35 grados. Si nosotros ocupamos una calculadorita que esté en deg, por favor, no en radianes, sino en grados, A va a ser igual a, agarramos nuestra calculadorita y multiplicamos 267 por el seno de 35 grados. Eso nos viene dando 153.144. Pongamos eso. 153, punto decimal, 144 unidades. Entonces ya sabemos cuál es el valor de la A. Ya sabemos cuál es el valor de la A. Ahora encontremos el valor de la B. Podríamos hacerlo mediante teorema de Pitágoras, ya que ahora esta A, en lugar de estar roja, se pintaría negra, porque ya lo sabemos, es un dato. Yo decido hacerlo a través de otra función trigonométrica. En este caso podríamos usar el seno. Usted dirá, pero Esteban, ya ocupaste seno de 35. Sí, pero ahora voy a ocupar el seno de 55, que es el ángulo que está acá, que es el ángulo de acá arriba. Este es 35, este es 55. Ahora voy a ocupar el seno de 55. ¿A qué es igual el seno de 55 grados? Es cateto opuesto a los 55 grados. Acá está 55. ¿Quién es opuesto? Opuesto es el cateto B. ¿Sí? Entonces lo pongamos, ¿no? Entonces, seno es opuesto a 55 es el cateto B. Como no lo conocemos, lo pongo con rojo. Y sobre la hipotenusa, que son 267 unidades. 267 unidades. Usted hubiese podido haberlo hecho tranquilamente con el coseno de 35 también, no hay problema, o con la tangente de 35, ¿sí? Tampoco había problema. Yo decidí hacerlo con esta función trigonométrica, seno de 55. Bien, si despejamos B ahora, ¿sí? Si despejamos B ahora, nos preguntamos, ¿qué es lo que está haciendo la B en este momento? Pues bueno, la B, lo que le estorba es el 267 y nos preguntamos, ¿qué está haciendo el 267? Pues está dividiendo. Y al estar dividiendo pasaría a multiplicar, o sea, 267 por el seno de 55 y lo escribamos. 267 por el seno de 55 grados. Por el seno de 55 grados.
Y pues bueno, ahora nosotros ya solamente expondríamos este resultado al decir que B es igual, y vamos a multiplicar eso, por favor, 267 por el seno de 55 grados. Eso nos da como resultado 218.713, punto decimal 713. Vamos a ponerle bien a este 2. 200, exacto, 18.713. Y ahí estaría el valor de B. Hasta ahí ya estaría resuelto el ejercicio. Sin embargo, nosotros lo que tenemos que hacer siempre es presentarlo de mejores resultados, ¿no? Presentamos los resultados. Eso quiere decir que yo ya voy a saber cuál es el valor del ángulo A, del ángulo B, del ángulo C. Ya tendríamos que saber cuáles son todos esos valores. Ahora quizá esta puesta de ángulo está un poquito fea. Ángulo A. Ahí, ángulo A. Ahora, también deberíamos poder saber cuál es el valor del cateto A, del cateto B y del cateto C. En este caso, C es la hipotenusa. Del ángulo A no hay ningún problema porque ese fue dato. Ese fue dato. El ángulo A eran 35 grados. El ángulo C tampoco es problema porque eso siempre es un dato. Ese es el ángulo el ángulo recto, ¿no? Que serían 90 grados. Y si recordamos, el ángulo B lo sacamos a través de la ecuación de que A más B más C eran 180 grados, despejamos la B y nos quedó que el ángulo B eran 55 grados. Hasta ahí tenemos ya todos los ángulos sin ningún problema. Ahora debemos ver los lados. ¿Qué fue lo que nos dio como dato? El cateto C o la hipotenusa, que son 267 unidades. Ahora, el cateto A, por ejemplo, el cateto A sería 153.144, 153.144 unidades. Y el cateto B serían 218.713, 218.713 unidades. Ahí tenemos. Fíjense cómo un triángulo rectángulo está resuelto definitivamente cuando tengo sus tres ángulos, ¿sí? Tengo sus tres ángulos y tengo sus tres lados. Permítanme borrar esta C que parece una E. Tengo el lado A, tengo el lado B, ahora tenemos el lado C. Y este triángulo ya estaría resuelto. Ahora ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con vectores? Y bueno, tiene todo que ver, ¿sí? Tiene todo que ver. ¿Por qué? Porque es justamente, ¿sí? Porque es justamente esto, la resolución de los triángulos rectángulos lo que va a ver en su mayoría con los vectores. Al menos mientras sean rectangulares, porque hay otros vectores que sin lugar a dudas también son oblicuángulos. Ahí tendríamos que ver ley de senos, ley de cosenos, ley de tangentes, etcétera, etcétera. Pero por el momento solamente vamos a ver resolución de triángulos rectángulos como antecedente para poder hacer los ejercicios de vectores, ¿de acuerdo? Eh, no sé si tienen alguna pregunta en estos minutitos que nos quedan. ¿No? Bien. Por favor, no se olviden que el nuevo formato de las clases van a ser teórico, lo ven conmigo, práctico, grabo un video haciendo ejercicios, por ejemplo, de resolución de triángulos rectángulos y envío la tarea. Bien, entonces ahí tenemos eso, ¿no? El teórico con ustedes, el práctico grabo yo haciendo un video haciendo ejercicios, la tareita ustedes la hacen en Google Forms y la asistencia a las clases en Zoom vienen representando su actuación en clase
Y los que no puedan venir van a tener que llenar un cuestionario en Google Forms que será el teórico de la clase, ¿no? Bien. Eh, nada, sin nada más que decirles, no sé si es que alguien tiene alguna preguntita de esto. Así no se preocupen que este material yo se los paso después, ¿no? Yo se los paso así tal cual está, ¿no? Tal cual está y el video. O sea, será el teórico y el video lo que yo les pasaría. ¿Listo? Bien, terminamos la clase sin nada más que desearles un muy buen día. Por favor, estén atentos al WhatsApp donde les voy a enviar el teórico en PDF y el video en YouTube para que lo puedan ver. ¿Listo? Bueno, tengan una buena casi tarde, ¿no? Hasta luego.